De nuevo, buen día a todos. Falta alguna gente, pero empezamos, me parece. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. No, tiene una mancha negra. ¿Qué es esta mancha negra? 4 negros, sí. ¿Ahí desapareció? Se va y viene. ¿Está bien? Sí, ahora sí se ve perfecto. Bueno. Vamos a hablar de un conjunto de drogas que son relativamente simples en cuanto a lo que se sabe de ellas, pero que tienen unos cuantos problemas. Que creo que la mayoría de ustedes regularmente utiliza y conoce bastante bien. ¿Sí? Básicamente son distintos tipos de queratolíticos y sustancias relacionadas que se emplean esencialmente para dos tipos de lesiones caracterizadas ambas por hiperkeratosis, aunque por motivos diferentes. Una que es esencialmente una enfermedad viral, que son los distintos tipos de verrugas, en tanto que la otra es una lesión reactiva de la piel, que en algunos casos puede tener componentes genéticos, pero que primariamente es el resultado de la hiperestimulación, usualmente mecánica, que da lugar, digamos, a una zona localizada de hiperkeratosis. Para algunas de estas cosas nos van a estar haciendo falta algunas ideas que ustedes tienen ya desde bastante antes en la carrera, ¿sí? Con respecto a lo que es la estructura normal de la piel, y nos va a dejar hacer alguna reflexión con respecto, digamos, a lo que es el pasaje de drogas a través de la piel. Que en parte mencionamos cuando estábamos hablando de farmacocinética al comienzo de la cursada. ¿Sí? Algunas obviedades son que la piel nos sirve para unas cuantas cosas. Quizás la más importante de todas es evitar que nos deshidratemos. Probablemente muchos de ustedes han visto qué le pasa, por ejemplo, a las babosas en los jardines cuando quedan al sol. Digamos, probablemente tienen jardín o conocen gente que tiene jardín. Un problema de las plantas en el jardín son los bichos que se las comen. Entre ellos, uno de los que habitualmente genera problemas son las babosas. Si la babosa se queda al sol o alguna persona con un poquito de sadismo le echa un poco de sal encima, se deshidratan. Esto característicamente es consecuencia de que no tiene una barrera adecuada para evitar el pasaje libre, o por lo menos, digamos, bien fácil, de agua y otra cantidad de elementos de su medio interno, digamos, al exterior. Lo principal para evitar que nos pase algo parecido a nosotros es justamente la piel, y en particular la epidermis, y en particular el estrato córneo, que es la principal defensa contra este flujo relativamente libre de sustancias de adentro hacia afuera y en camino inverso de afuera hacia adentro. Eso desde el punto de vista de las drogas, cuando se piensa en administrar drogas en la superficie de la piel, genera unas cuantas particularidades. ¿Sí? Normalmente uno para la patología cutánea puede emplear drogas por vía sistémica, esto hablamos bastante en la primera parte, digamos, del curso. En algunas situaciones se pueden hacer administraciones intralesionales, esto es una inyección dentro de la lesión. Eso es más común para lesiones que no son las más frecuentes, digamos, en lo que es la práctica podológica usual, y por vía tópica, que seguramente con regularidad utilizan. A veces esto se puede combinar
con procedimientos que apuntan a aumentar la permeabilidad de ese estrato córneo, incluyendo, por ejemplo, ondas de sonido o radiación ultravioleta. La barrera principal dijimos que es el estrato córneo, que es una especie de 1000 hojas de distinto grosor en distintas partes del cuerpo, típicamente es máximo a nivel de la planta del pie, donde un conjunto de células que son anucleadas, o sea, han perdido durante su maduración el núcleo, están firmemente unidas por un tipo particular de uniones que va a aparecer dentro de un ratito, que se llaman corneodesmosomas, que las mantienen unidas, embebidas en toda una matriz lipídica que es especialmente relevante, digamos, para la función. Con lo cual estamos teniendo, digamos, un paquete de una proteína, esencialmente queratina, el corneocito, digamos, esencialmente ese es un gran paquete de queratina, rodeado por una matriz lipídica, que es un producto muy activo, después va a aparecer alguna idea de cómo se forma, donde hay un conjunto de lípidos bien ordenados que tienen características, digamos, de permeabilidad totalmente diferentes a los de la proteína. O sea, es una estructura que genera dificultades absolutamente diversas a las sustancias que están tratando de atravesarlo. Esto hace que sea posible atravesarlo, pero sea tremendamente dificultoso. Y cuanto más grueso, si todo funciona bien, más dificultoso. Esto es lo que hace que normalmente los preparados tópicos, más que cruzar el estrato córneo, cosa que pueden hacer, pero esto cuesta un montón, suelen utilizar distintos tipos de caminos alternativos, que siendo mucho menos importantes en superficie, son mucho más fáciles de pasar. Y eso usualmente son las glándulas sudoríparas o los folículos sebáceos. Los métodos físicos son lo que yo mencionaba recién. Poner una droga en la piel, creo que ya lo mencionamos al comienzo de la cursada, puede tener la finalidad de tratar lo que está pasando localmente en ese sector de piel o efecto, digamos, en otra localización. O sea, no necesariamente la aplicación en la piel significa que el efecto va a ser solamente local en ese sitio de administración. Todo lo que se llama administración percutánea justamente apunta a tener efectos sistémicos a través de pasar a través de la piel. Normalmente para tener acción en la piel, aunque uno lo ponga en la superficie, el sitio, digamos, relevante de acción suelen ser las capas más profundas de la piel. Eso habíamos hablado incluso cuando estamos discutiendo el tema de antimicóticos y lo que es la duración de los tratamientos para ser capaz de erradicar una lesión. Y por supuesto, en cualquiera de estas condiciones, tanto, digamos, para llegar hasta la dermis y a los vasos, como para quedarnos, digamos, en la capa profunda de la epidermis, lo que tengo que atravesar es esa principal barrera que dijimos que era el estrato córneo. Hay algunas cosas con las que uno puede modificar, digamos, la permeabilidad de este estrato córneo. Lo que más vamos a prestarle atención es cómo se puede cambiar esto con su función y por lo tanto su permeabilidad a través de distintos tipos de sustancias químicas. En algunos casos, la sustancia química que estamos utilizando es directamente el agente activo que estamos tratando de probar. En otros casos son meramente los excipientes que ponemos como para facilitar esa tarea, digamos, de atravesarlo. Este es un recordatorio de la estructura de la piel. Esto le pone un poquito más de precisión. Ustedes han tenido, entiendo, un estudio detallado de lo que es la histología de la piel. El estrato córneo, que lo que identifican todos claramente es esta estructura, digamos, acá, superior, que es la que normalmente, digamos, está constituida por células anucleadas y en la cual la funcionalidad depende de, por un lado, digamos, cómo están unidas las células. La descamación se produce básicamente por proteólisis de esas uniones que las mantienen unidas, si esto se hace en forma ordenada y bastante bien programada.
y de la matriz lipídica en la cual se encuentran embebidas esas células, que es la que determina también parte de la adhesión y parte, digamos, de las características de permeabilidad. Esto lo estamos hablando recién, este esquema estoy casi seguro que lo discutimos, digamos, al comienzo de la cursada, o sea, o paso a través de los corneocitos, cosa que es posible pero muy difícil, o tomo alguno de los otros atajos que tengo disponibles. Es un recordatorio de lo que es la piel. Una parte importante de lo que vamos a discutir en relación a queratolíticos es cómo se afecta esa matriz lipídica, que es probablemente uno de los blancos importantes de acción de los queratolíticos. Ya les voy anticipando que el mecanismo de los queratolíticos hasta el día de hoy sigue siendo por lo menos poco entendido. O sea, hay datos sueltos, pero no hay una explicación única, consistente, que describa todas sus características y por lo tanto que permita, digamos, una adecuada sistematización. ¿Sí? Normalmente, digamos, estas laminillas o lamelas, cuerpos lamelares, tiene varios nombres diferentes, digamos, pero es la misma cosa, es el resultado de un trabajo muy, muy especializado de las células de la epidermis, incluyendo la tarea final, digamos, a nivel del estrato granuloso, en el cual hay, por un lado, secreción de los lípidos, secreción de un conjunto de enzimas que son los que los van a procesar a nivel extracelular para armar esa capa lipídica, digamos, tan firmemente organizada. ¿Sí? Lo que me queda, en cambio, digamos, de la célula es finalmente, digamos, el cadáver, digamos, esencialmente relleno mayormente de queratina fibrosa, una proteína fibrilar, empaquetada, digamos, en el remanente, digamos, de lo que fue la célula, que en este proceso de diferenciación perdió su núcleo. Profe, ¿la capa lipídica está compuesta por queratolíticos? No, la capa lipídica es uno de los blancos de los queratolíticos. Los queratolíticos, vamos a ver en un momentito, una de las cosas que pueden hacer, con diferencia entre ellos, y el efecto ese no es suficiente para explicar la acción, pero es una cosa que se puede medir, es aumentar la solubilidad de esos lípidos. Fuera del cemento con el cual vos tenés armados los ladrillitos que son esa pared que es el estrato córneo. Sí. Con lo cual, digamos, si le reducís la resistencia del cemento, es más fácil que se descamen. ¿Y cuando vos utilizás ablandadores queratolíticos, van directamente a esa capa? No es que van directamente, digamos, pero a medida que van difundiendo, interactúan con los lípidos y eso contribuye, digamos, al ablandamiento. Lo que uno llama ablandamiento en realidad es una mezcla de cosas que no está bien sistematizada. O sea, no hay un estudio, por lo menos yo no lo conozco, digamos, que demuestre claramente cómo es. ¿Cómo le decís? No, ablandamiento está bien, pero lo que me refiero es que no es una definición, es como las denominaciones que usamos, digamos, son todas aproximaciones muy microscópicas, digamos, las cosas que pasan. Claro. Bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, estamos hablando de la permeabilidad, esto es lo que estábamos hablando antes. Esto es lo que les contaba recién, digamos, de cómo está estructurada, digamos, ese estrato córneo. Y las dos cosas, digamos, la presencia de las células, que son paquetes de queratina, unidos, digamos, por puentecitos que son estos corneodesmosomas, para que se produzca, digamos, el desprendimiento normal, ¿sí? la exfoliación de esa superficie del estrato córneo, hace falta que estas uniones por lo menos sean parcialmente destruidas, es lo que va a permitir, digamos, la salida normal.
Y de acuerdo a cómo se hace, ustedes van a ver, digamos, que puede haber digamos, segmentos más grandes o más pequeños, digamos, que se descamen. La descamación normal uno ni la percibe. ¿Sí? Y por otro lado, digamos, la mayor solubilización de todos esos lípidos. Esos lípidos son un montón, digamos, incluyen ceramido, o sea, hay varios tipos diferentes de lípidos. Y lo que es importante es que no es que así como salieron de la célula, digamos, quedaron, sino que son procesados y estructurados, digamos, activamente, digamos, por los corneocitos. O sea, es todo un trabajo, digamos, de las células de la epidermis generar ese estrato córneo realmente funcional. Que esté agrandado, o sea, que aparezca, digamos, más grueso, no significa que funcione mejor, porque esencialmente buena parte de las enzimas hiperqueratóxicas lo que tienen es que acumulan células inmaduras, o sea, que no han terminado su maduración y por lo tanto que funcionalmente son poco competentes. Eso también es un problema. Bueno, esa función de barrera tiene que ver, digamos, con los tipos de uniones que tienen. Para esto participan un montón de proteínas que seguramente han discutido cuando hablan de la histología de la piel y que nosotros no vamos a mencionar, pero tengan idea, digamos, que es una cosa muy, muy estructurada, digamos. Y ya hablamos que la función esencialmente es retener el agua. Esto es un recordatorio de cómo activamente se tiene que ir procesando ese conjunto de proteínas y de lípidos. O sea, hay enzimas para el procesamiento proteico y hay otro conjunto de enzimas para el procesamiento lipídico. Dijimos que esos lípidos básicamente esa capa, digamos, esa matriz lipídica se armaba a nivel del estrato granular, que es donde se va a producir esta secreción. Normalmente es el trabajo que lleva tiempo y requiere, digamos, que estas células sean competentes. O sea, si esto funciona mal, todo lo que viene después también va a funcionar mal. Todo esto lo podemos pasar. Hay muchísima gente trabajando justamente en estos transportadores como para ver de qué manera se puede normalizar la función. Lo que yo les mencionaba es lo que comenta acá al final las últimas dos oraciones, digamos, de la descripción del texto a la derecha de la imagen. Por un lado, la importancia de los distintos tipos de reacciones enzimáticas a partir de los lisosomas de estas células para procesar las ceramidas, los ácidos grasos o el colesterol, que son, digamos, lo que va a armar esa matriz lipídica que funcionan, insisto, como una especie de cemento, digamos, que mantiene a los corneocitos debidamente posicionados. No es lo que los une, o sea, la unión la hacen las uniones entre las células, pero, digamos, es lo que le da soporte a todo este tipo de estructura. Por lo cual, para que todo esto después se pueda despegar adecuadamente, que es lo que vamos a tratar de modificar, digamos, con los queratolíticos, lo que hace falta es el clivaje proteolítico de esas estructuras. Y el sitio principal de regulación parecería ser esas uniones particulares que tienen, que se llaman corneodesmosomas, que se parecen a los desmosomas, pero que es una adaptación particular que tiene a nivel del estrato córneo. O sea, desmosomas hay en todo el organismo. Bueno, las rutas los hablamos hace un momentito. Acá aparece un conjunto de características estructurales de lo que es el pie, que esto lo conocen mucho mejor ustedes que yo. Incluyendo la importancia de la sudoración a nivel del pie. Profesor, una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. Bien, como si fuera una síntesis, la matriz lipídica, que son estos ácidos grasos, el colesterol, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de modificar al usar los queratolíticos. Con el queratolítico, vos lo que estás buscando es producir la descamación, digamos, la pérdida ordenada y acelerada del estrato córneo. Y probablemente para que puedas hacer eso tienen que pasar varias cosas. ¿De qué manera pasan? Y
si hay una que sea más importante o las otras son consecuencias de alguna de ellas, hoy por hoy, digamos, el cuadro es muy incompleto, o sea, no está, digamos, el detalle de todo esto. Pero por lo menos, digamos, hay efectos medidos indirectamente sobre la matriz lipídica y sobre la proteólisis de las uniones entre los corneocitos, digamos, serían los dos puntos, digamos, que están más claros y se sigue trabajando en esto, pero hay muy poca gente trabajando, o sea, no es un tema que tenga, digamos, una gran atención dentro de lo que es la investigación biomédica. Por eso, digamos, es relativamente más lento el progreso que tiene. ¿Está? ¿Era eso lo que ibas a decir o te lo estoy cambiando de eje? No, yo no quería saber sobre qué actuaban los queratolíticos. Sí. Van a actuar sobre la matriz lipídica y sobre los corneocitos. Y usted nos nombra las uniones desmosómicas y un proceso intermedio, un estado intermedio que son las uniones cornodesmosomas. Que nombró Los recién. cornodesmosomas son las uniones entre los corneocitos a través de desmosomas particulares que tienen estas células. Es como algo intermedio, una composición de ambos. Es lo que permite, digamos, pegar un corneocito al de al lado. Bien, listo. ¿También se llaman uniones desmosómicas o no? Sí, pero es un desmosoma particular, no es el desmosoma común que puedes encontrar, qué sé yo, en el tejido conectivo, en otros lugares. Sí. Perfecto. ¿Sí? Y todo lo que viene de córneo, o sea, córneo viene de la capa córnea de la piel, ¿es? Sí. No sé si todo, digamos, pero los que vamos a nombrar nosotros, sí. Ah, listo. ¿Ok? Entonces, por un lado, digamos, hay mucha gente trabajando en lo que es la genética de esto, porque hay un conjunto de trastornos genéticos que producen bastante, digamos, daño a nivel sanitario. Afortunadamente no son muy comunes, digamos, pero existen y de esos hay más información quizás que de las cosas más comunes. Por otro lado, no hay muchas herramientas adecuadas, digamos, para ver, digamos, cómo se producen estos efectos. O sea, no es fácil de estudiar. Lo que sí es importante, creo yo, es que diferencien, digamos, grosor con función. Que algo esté agrandado no quiere decir que funcione más, sino que básicamente lo que están viendo más que nada es un engrosamiento como consecuencia de la acumulación de células que son incompetentes o poco competentes para hacer lo que deberían hacer. Y eso, por lo tanto, digamos, tiene, digamos, menor funcionalidad. Bueno, entonces, básicamente dijimos que íbamos a hablar de dos tipos diferentes de lesiones. Por un lado, digamos, las verrugas son enfermedades virales. ¿Sí? Es un conjunto de enfermedades causadas por una familia de virus que se llaman virus del papiloma, de ahí el imaginativo nombre de papilomavirus. Son virus que tienen información genética codificada en ADN, que se puede encontrar en cualquier localización, pero que las más comunes son las manos y los pies. En el caso de los pies, ustedes seguramente están familiarizadas con las verrugas plantares. Y hay un segundo tipo de localización, que esencialmente es una enfermedad de transmisión venérea, que son los papilomas anogenitales. ¿Sí? No todos los papilomas afectan todas las localizaciones, o sea, tienen diferentes, digamos, distribución. Los papilomas son virus transformantes, o sea, algunas de estas lesiones pueden transformarse después en tejido neoplásico, o sea, es un factor de riesgo importante, digamos, para la progresión a tumores. Normalmente el organismo se las arregla bastante bien contra la mayoría de los papilomas cutáneos, como para sacárselos de encima con su sistema inmunológico, pero lo que saca es la lesión, no erradica el virus, con lo cual lo usual es que pueden reaparecer en cualquier momento. Y es más común que reaparezcan, por ejemplo, cuando hay compromiso inmunológico o con el deterioro normal del sistema inmune, con el envejecimiento o cosas por el estilo. O sea, en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de los individuos, las verrugas que aparecen también espontáneamente pueden desaparecer. El problema es cuando no desaparecen.
Esto es, se transforman en persistentes. Eso de alguna manera está indicando que no nos está funcionando adecuadamente la competencia y puede requerir algún tipo de tratamiento adicional. O en algunos casos, que no suele ser el caso del pie, cuando son severamente antiestéticas, por ejemplo, digamos, localizadas a nivel facial o cosas por el estilo. O cuando son dolorosas. Y son dolorosas significa, digamos, que está afectando fibras nerviosas, o sea, de alguna manera eso es un indicador de mayor severidad. O sea, no cualquier verruga requiere tratamiento. ¿Sí? Acá les ponen cifras promedio, o sea, estos 50% es a nivel general del organismo. Y es más fácil, digamos, que desaparezcan las verrugas de las manos que las del pie, y cuanto más inmunocompetente sea el individuo, o sea, cuanto más joven sea su sistema inmune, más probable que lo pueda eliminar adecuadamente. ¿Sí? O sea, en los ancianos es más difícil que espontáneamente vayan a desaparecer. El tipo de cosas que se pueden utilizar es básicamente la destrucción química del tejido infectado, que, insisto, normalmente, digamos, no llega a la erradicación total, pero sí por lo menos a la reducción, como para que sea fácilmente eliminado. Esto que está apareciendo acá son básicamente las alternativas para producir la eliminación de ese estratocórneo, digamos, que está comparando, digamos, no solamente en relación a verrugas, sino a otro tipo de lesiones también. Básicamente, digamos, ácido salicílico es de lejos el queratolítico más frecuentemente utilizado en la mayor parte del mundo. Yo entiendo que en la escuela no le tienen mucha simpatía, digamos, al ácido salicílico, digamos, pero en todas las guías de tratamiento, por lo menos en el resto del mundo, suele aparecer, digamos, como el número 1. El ácido salicílico tiene efectos variables de acuerdo a la concentración. Concentraciones muy bajas producen una estimulación del desarrollo del estratocórneo, en tanto que a partir del 3% empieza a incrementarse la posibilidad de descamación, o sea, de exfoliación de ese estratocórneo. Lo que se emplea en terapéutica en general son concentraciones bastante más altas, y van a ver que hay preparados en la mayor parte del mundo del 15 al 40%. Cuanto más concentrado, por supuesto, más riesgoso es. En nuestro país también hay del 10%. ¿Sí? Profesor, Sí. no se usa tampoco, pero hablan del ácido nítrico también. El ácido nítrico es más complicado todavía. O sea, ustedes en algún momento han estudiado química en el colegio secundario, digamos. Si se les cae una gota de un ácido durante un trabajo práctico en la ropa, les hace un agujero. Bueno, eso mismo pasa si es suficientemente concentrado en la piel. O sea, los ácidos, sobre todo los ácidos más fuertes, digamos, los ácidos que tienen, digamos, mucha actividad cáustica, pueden producir daño relativamente extenso. Y ahí que normalmente los que se emplean son ácidos, digamos, con mucha menos posibilidad de producir daño, pero eso es esencialmente dependiente de la concentración. Es mucho más dañino una solución 40% de ácido salicílico que una solución al 15%. Y es más fácil producir daño con ácido nítrico, con cualquier otro ácido fuerte, que con ácido salicílico. Otro ácido que va a aparecer dentro de un ratito, que es el ácido tricloroacético, en general también es más agresivo, digamos, que el ácido salicílico, y por tanto la posibilidad de tener una lesión si se pone en contacto con la piel sana es mayor. El ácido tricloroacético lo que hace es precipitar las proteínas. En realidad lo que hace es precipitar cualquier macromolécula de tamaño mayor a 5000, o sea, eso incluye proteínas, ácidos nucleicos y una cantidad de cosas. Y eso lo hace incluso desde concentraciones no muy altas. Cuanto más alta sea la concentración, digamos, más se va a producir ese efecto. Eso va a aparecer dentro de unos minutitos. Denme un segundito y vamos a llegar ahí. Bueno, acá aparece un recordatorio de algunos, digamos, de los componentes para el resto de los trastornos queratóxicos, los que tienen que ver básicamente con la producción de distintos tipos de callos. Eso es normalmente consecuencia del estrés mecánico. Hola. ¿Sí? ¿Hay alguien hablando por alguna cosa o es?
Si no es una pregunta, apaguen los micrófonos, chicas, por favor. Sí. Bien. Estamos entonces con el tema este del estrés mecánico. Una de las cosas que yo les vengo insistiendo desde que empezamos la clase es que esa lesión que se ve, digamos, más dura y más gruesa, o sea, de mayor, digamos, espesor, está constituida fundamentalmente por células que no están diferenciándose adecuadamente. O sea, los conocitos que uno está viendo son células inmaduras, y lo que tiene es un intento de compensación con una hiperproliferación que no le sirve. O sea, termina siendo una lesión, digamos, incompetente funcionalmente. ¿Sí? Se supone, y hay un montón de hipótesis, que todo eso, digamos, no se produce adecuadamente, o sea, no madura adecuadamente, porque uno de los pasos finales, que es justamente la proteólisis de esas uniones entre las células, por algún motivo no está funcionando adecuadamente. Y ese motivo puede ser genético o puede ser adquirido, pero de los adquiridos la verdad que no hay una buena explicación. O por lo menos yo no conozco una buena explicación. ¿Sí? Recién estábamos hablando de sustancias que son cáusticas. La idea de definición de un agente cáustico, tal como lo define la farmacopea, es un agente tópico que causa destrucción de los tejidos en el sitio de aplicación. Con lo cual uno puede dar de cáustico para cualquier tipo de agente que cause este efecto. No es solamente aplicado, digamos, a sustancias puestas tópicamente en la piel, sino que uno